Bueno, vamos a empezar. El día de ayer les mandé las tablas con toda la intención de que ustedes hicieran el estudio y el cálculo del coeficiente de transferencia de masa. ¿Sí? Entonces, la pregunta obligada es si les hicieron el intento. Sí, profesor. Sí, doctor. ¿Cómo quedó? Sí, De doctor. hecho, me atoré. Bueno, yo me atoré ya después en una parte y ya no lo pude concluir, pero sí, ahora sí que sí lo avancé. Me faltaba poco ya. Pues vamos a terminarlo, ¿no? ¿Cuánto se supone que tenía que dar, profesor? ¿Qué se supone? ¿Quién? Soy Anayeli. Sí, ya lo sé, pero ¿cuál es? Es que quería ver porque a mí me dio menos de 1 metro en comparación al otro que nos había dado más o menos 3 metros. Ajá. ¿Y eso está mal o está bien? No lo sé, creo que... Debería de tener ya el criterio para decir si está bien o está mal y por qué. Pensando que mm, esté correcto el cálculo, ¿eh? Yo ahorita lo analizamos, sí, profesor. pero dime. Pues como en las tablas pedía manejar todo en sistema internacional, no sé si tal vez en una de esas conversiones fue la que me falló. Pero como igual en las tablas venían los factores ya de conversión rápidos, ya nada más era multiplicar por un número para pasarlo todo a sistema internacional, pero yo digo que está bien. ¿Qué es más exacto lo de los anillos Rashing? Pero no me está dando la respuesta. A ver, ¿quién? Vamos a suponer que el resultado que obtuvo su compañera es correcto. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahí es, ¿justificarían el que tengamos una altura de torre menor en el caso que estamos analizando que en el caso anterior? Debería de tener un tamaño similar, ¿no? O aproximadamente un poco tal vez distinto, pero no tanto, sí. Por eso es que digo. ¿Alguien opina más al respecto? O sea, vamos planteando. Si el asunto que nos ocupa de este problema es el hecho de que estamos comparando de alguna manera la eficiencia del contacto entre la superficie interna que presenta la superficie del tubo impregnada de agua con la corriente de aire que pasa por el centro a la eficiencia del contacto que puede tener el agua que escurre por los espacios vacíos que deja el empaque y que se pone en contacto con el gas que sube a contracorriente. Así de pura intuición, ¿cuál creen que sea mejor el contacto? ¿En una torre empacada o en la torre de pared mojada? En una torre empacada porque tiene mayor área de contacto. Claro. Entonces, si tú tienes más eficiencia en el contacto, ¿qué puedes esperar en términos de la altura? Si tú tienes un equipo más alto, o sea, o vamos a ponerlo, mientras menos eficiente sea el equipo, el costo, vamos a llamarle así, sería mayor altura de la torre. No sé si lo ven. Mientras más eficiente el sistema, pues tú te ahorras en la altura de la torre.
Entonces, no es de extrañar que efectivamente ¿cómo se llama? El resultado que ustedes tengan en el análisis de la altura de la torre empacada les conduzca a un valor menor que en el caso del coeficiente de la altura de la torre de pared mojada. Ahora, hay otro asunto. Aquí en este caso específico, no nos dan, o si nos están dando un flujo de 3,000 libras ¿por cuánto? Por hora, ¿no? Estamos alimentando 3,000 libras hora pie cuadrado de aire. En el otro caso, estamos alimentando 500 libras hora pie cuadrado. Sí, también hay diferencias de flujo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, haciendo el análisis, ¿en qué dirección apuntaría el que nosotros tuviéramos mayor o menor flujo de gas? Pensando en que en la torre de pared mojada tienen 3,000 libras por hora pie cuadrado, y aquí están proponiendo 500 libras hora pie cuadrado. Independientemente del flujo de agua, que no nos están diciendo cuánta agua están metiendo. O sea, en este caso no es necesario para definir o analizar la torre. Este valor del flujo de líquido ya lo vieron para qué sirve, ¿no? En la tabla 5.4, si no me recuerdo. Ahí viene ya la necesidad de conocer el rango de flujo de gas, de líquido, perdón, que está manejándose en la torre para que ustedes seleccionen los valores de los parámetros que están asociados ahí en esa tabla. Pero vaya, independientemente, en el supuesto de que los flujos de agua fueran similares, una disminución en el flujo de gas de 3,000 que tienen aquí en la torre de pared mojada contra 500 libras sobre pie cuadrado hora, pregunto yo, ¿en qué incidiría en la operación de humidificación del aire? ¿O hacia dónde apuntaría, pues? ¿No lo ven? Profesor, bueno, si tenemos un menor flujo de aire, significa que hay más tiempo de residencia, ¿no? Así es, tienes más tiempo porque se ponga en contacto Sí, con el líquido, ¿no? sí. Por lo tanto, puede favorecer. O sea, estamos aquí lucrando, o sea, no quiero decirles que estoy comparando una torre con la otra estrictamente en base a los datos, porque no conocemos el flujo de agua que está corriendo por la torre de pared mojada. Pero en el sentido común, así como, o sea, la pregunta que hizo su compañera da pie a esto que estamos platicando, es decir, ¿estoy bien? O sea, ¿salió correcto que la altura de la torre fuera menor? Yo digo que sí. Pero ¿cuál es la explicación que pudiera darse para que le veamos nosotros la parte, vamos a decir, práctica, ¿no? Bueno, la explicación es esta que estamos diciendo. Por un lado, una torre empacada presenta un mayor área de contacto. Segundo, un flujo de gas, en términos generales, menor, pues tendería a aumentar el tiempo de contacto, efectivamente, entre ambas fases, y favoreceríamos entonces el que saliera el aire más húmedo, ¿no? Entonces, considerando eso,
podemos afirmar entonces que lo que esperaríamos de una torre empacada es que fuera más eficiente que la torre de pared mojada. Y los cálculos que hacen ustedes, de alguna forma, pues les orientan en esa dirección, ¿no? ¿Sí o no? Aquí no, como dice el clásico, está prohibido prohibir. Entonces, por lo tanto, díganme ustedes qué opinan. Pues aquí no se trata de que yo tenga la razón absoluta. Se trata de que ustedes, ¿cómo se llama? Lo vean lógico, ¿no? O sea, y traten siempre, pues, de responderse preguntas de o sea, yo estoy aprovechando esto para hacerles la reflexión, pues, que no nada más es ahí está el número y pues salió así y pues quién sabe, ¿no? No. Ustedes ya tienen suficiente información acumulada a través de los trimestres de la carrera que ya les da a ustedes con una cierta lógica en el pensamiento que hagan de análisis, les permiten explicarse el por qué de los resultados que están obteniendo. ¿Estamos? ¿Qué es ese ruido? Bueno, espero que no estén saboteándome. Bien, ¿está bien, jóvenes? ¿Está claro lo que estamos platicando? ¿Lo ven claro? ¿Lo ven lógico? No estoy cuchareando absolutamente nada, ¿eh? Te vamos a ver el cálculo. A ver qué sale. Bueno, me saco de esta y voy a ver ahora el problema. El problema parte de toda esta información que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos la tabla 6.5, que esa se la mandé muy puntualmente. El encabezado de la tabla 6.5 trae esta serie de fórmulas que están aquí. Si no estoy equivocado. Sí, ¿no? Entonces, el caminito que hay que seguir con esto, pues ya lo conocen. Ya lo platicamos en la clase pasada. Espero que haya quedado claro y además tienen una especie de problema de referencia que les permita a ustedes pues transitar en este análisis, ¿no? Entonces, efectivamente, la tabla 6.5 para el anillo Rashing de cerámica de un tamaño nominal de 1 pulgada, tenemos nosotros que la DS, esta especie de diámetro equivalente, es del orden de 0.0356 metros. ¿Sí? Respetando ya las unidades que vienen en la tabla. ¿De acuerdo? Luego viene una serie de fórmulas que es necesario calcular a partir de las condiciones que estamos manejando. Entonces, las fórmulas que están aquí marcadas, que ya las puse aquí, salvo la de epsilon L0, que sabemos que es igual a epsilon menos phi LT, y la phi LT es la que desencadena todo el cálculo que se realiza a partir de todas estas fórmulas, ¿sí? Si se dan cuenta en el encabezado, ¿sí? Entonces, phi LT, que está aquí, es igual a phi L0 más phi LS, phi LTW igual a phi L0W más phi LSW, y la phi L0 igual a phi L0W por H. Luego tenemos ahí un criterio para dos posibilidades en base a la viscosidad. Entonces, si tenemos un valor de 0.2065, pues estamos en el caso de tener una viscosidad menor a 0.012, que viene en la tabla. Espero que tengan toda la tabla a la mano. Y eso nos permite seleccionar la ecuación correspondiente. Entonces, de la tabla 6.5 tenemos DS. Luego, de la tabla 6.3, ¿sí? O sea, dejamos ahorita estas fórmulas que están aquí.
¿verdad? Y ahorita vamos a ver. De la tabla 6.3, que es la otra tabla que les mandé, estamos ahí teniendo de la ¿cómo se llama? De esta tabla podemos ver anillo rashing de cerámica para 1 pulgada de diámetro nominal. Nos bajamos y vemos, por ejemplo, estos anillos tienen un espesor, aunque no lo usemos, pero sí nos ayuda, ¿no? O sea, sí nos da ideas. Tenemos un espesor de 3 milímetros. Los coeficientes de fricción, 655. Y el otro coeficiente CD, que es, creo que algo está ahí relacionado con las fuerzas de arrastre y de fricción. Pero estos valores no los usamos. Pero sí tenemos la fracción vacía de ese empaque, que es 0.73. ¿Sí? Entonces, tenemos el CF, el CF que, hoy te lo digo, al final del capítulo viene una nomenclatura por cada capítulo. Eso es lo que tiene bueno este libro. Y es el factor que caracteriza el empaque para flujo de 2 fases y es una constante empírica. ¿Sí? Ese es lo que factor de caracterización del empaque. Así le llaman. CF. Que es igual a 155. ¿Sí? De acuerdo a los datos que están ahí correlacionados con el tipo de empaque. Y la fracción vacía, que es de 0.73, y la relación del área específica de una partícula es de 190 metros cuadrados por metro cúbico. ¿Sí? Vamos a ver la AP, en la nomenclatura. AP es la superficie específica del empaque. Está refiriendo el área del empaque al volumen del empaque. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? Sí, todos encontraron estos valores, supongo, ¿no? Sí. Sí, doctor. Bueno. Sí, doctor. Entonces, ya teniendo esa información, pues resolvemos con las ecuaciones que vienen ahí en la tabla 5, ¿no? En la tabla 6.5, y encontramos todas estas fórmulas que hay que utilizar y los valores numéricos correspondientes. Tenemos la viscosidad del líquido, la densidad del líquido, es el agua, la tensión superficial, que está dada en newton sobre metro, phi LS, que es igual a 0.0129, beta igual a 0.43, phi LSW 0.0140, phi LTW igual a 0.039, H nos sale de 0.9691, y con estos valores podemos nosotros transitar hasta obtener la phi LT, que es la que necesitamos para corregir la fracción vacía del empaque. Esa phi LT nos sale de 0.0246. Entonces, perdón, de 0.0375 la phi LT. Y que este valor le restamos a la fracción vacía y nos queda una fracción menor, ¿no? Por la presencia de líquido que está mojando los espacios vacíos del empaque. Es decir, el empaque vacío tiene esta porosidad de 0.73, el empaque húmedo tiene esta porosidad, y es lo que nosotros corregimos con todo este chorizo de fórmulas. Que vuelvo a repetir, a lo mejor en su vida lo vuelven a hacer, pero ya por lo menos hicieron este cálculo y ya saben de qué se trata. No sé, la pregunta obligada es si llegaron a este valor. ¿Y dónde se atoraron? Si es que se atoraron. No, a mí no me salió ese valor. ¿Eh? No A me, mí sí me salió. a mí Sí, no. profesor. A mí sí, doctor.
profesor. ¿Le salió? Sí. 0.69. Ese es el valor que se utiliza para el cálculo del coeficiente FG, tal cual. El otro cálculo que tiene que ver con el coeficiente, estamos manejando esta G y esta G', que ya a lo mejor ya los aburrí con tanta aclaración, pero esta G' está referida a masa y esta está referida a moles. Entonces estamos hablando del gas. Entonces eso nos permite evaluar este término, este término que está aquí. Y el FG es del orden de 0.00196. No sé qué valor tienen ustedes. ¿Salió o no salió? O sea, aquí lo que hacemos es despejar FG y nos va a quedar G entre el número de Smith a la 2 tercios, ¿no? G, ¿dónde lo tengo el cálculo? Debe ser 0.023. Número de Smith a la punto C. Este Smith lo vimos del cálculo anterior, del problema anterior. Y este valor de aquí, 0.023. A ver, obténganlo. ¿Es el flux molar? Perdón, ese es el flux molar. A mí la F me varió por poquito, profesor. Me salió 0.0018. Bueno, pues está bien. Digo, para todo el numererío que hay por aquí atrás, la verdad que no está tan mal, ¿eh? Yo lo aceptaría. Aquí está, mira, aquí G' igual a 500 libras sobre pie cuadrada por porque aquí hay que pasarlo a kilogramo mol por metro cuadrado segundo, ¿no? Entonces aquí tenemos la conversión y luego después lo pasamos y este G' es 0.68 kilogramos metro cuadrado segundo y este punto 0.23 seguramente es dividir entre 29, ¿no? A ver. 0.68 entre 29. 0.68 entre 29 nos da 0.023. Ahí está. 0.0234. Y luego el otro es 3.28 al cuadrado. Entre 2.2 y 3.600. 2.2 libras para pasarlo a kilogramos, ¿no? Entonces, si extendemos ahí el análisis dimensional, son 500 libras hora pie cuadrado por 2.2 libras dividiendo y arriba 1 kilogramo. Ya pasamos a kilogramos. Y luego, después tenemos 3.28 pies a 1 metro y todo eso al cuadrado. Y ahí está el 3.28. 3.27 lo hemos estado manejando. Y luego pasar de horas a segundos y nos va a quedar 0.68 en flux másico, y el flux molar nos queda igual a esto, dividiendo este valor entre 29 nos queda 0.0234.
¿De acuerdo? Sí, doctor, se da. Con esa información es que podemos hacer este cálculo. Y nos da 0.00196 o 0.0018 o puede ser 0.002, ¿no? 0.0020. ¿Alguna duda de esto que está aquí? Yo insisto, esto vaya, es un cálculo que van a hacer, es una cadenita, pues, es una cadenita que van calculando uno tras otro, hasta llegar a, por ejemplo, este phi LTW les pide que tengan un exponente beta, que el exponente beta a su vez está calculado en función de ds, la .376, 1.05. Entonces, ya teniendo la beta, pues tienen aquí. En fin, todo ese tipo de información para la FIL, LW. Entonces, si se notan en muchos cálculos de la FIL, todo esto aparece DS. Y DS es un dato que deben de saber ustedes dónde se ubica la información para poder efectuar el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esto. Ya calculamos el epsilon L0, que es la corrección que hicimos a la fracción vacía del empaque seco. Le quitamos esto para darlo como el empaque húmedo. Y a partir de eso podemos calcular la FG igual a 0.0018, 0.0019. ¿Hasta ahí vamos? El cálculo de ABM. Para este cálculo requerimos la otra tabla, que es la tabla 6.4. Esta ABM, ¿qué me representa? Todo esto está relacionado con todas las eficiencias del contacto y la interferencia de masa entre una fase y la otra, jóvenes. Luego A, subíndice BM, pues está relacionado con el área específica interfacial para el contacto gas con el líquido puro. Y la ABW, que es realmente la que nos interesa, se calcula a partir de una fórmula que viene en el enunciado de la figura de la tabla 6.4. Esta es la fórmula. Esta fórmula les pide que tengan ustedes, o sea, que lo calculen considerando una constante M, que viene aquí tabulada también en la tabla. Pero esta M ustedes la van a, por un lado tienen el tipo de empaque, nuevamente, Alvinho Racing. Aquí pues ya no especifican qué es cerámica, pero les vuelvo a repetir, esto es básicamente lo que se tiene con estos anillos. Tenemos 1 pulgada de diámetro de tamaño nominal y el rango de L', que anda del orden de 1500 a 4500. En el caso nuestro es 1600. ¿Sí? En libras sobre pulgada cuadrada por hora. Eso nos define la M, que sería 68.2. Luego la N, que es el exponente, el que está elevado, este término de 808 G' entre ρg a la 0.1. Esta N, a su vez, es una fórmula que se calcula por 0.0389 L' menos 0.0793. Y esa es el cálculo que hacemos para la N. Y la P es un valor que viene de menos 0.47. ¿Sí? Menos 0.47. Eso viene en la tabla 6.4.
¿De acuerdo? Bueno, voy a ir a la siguiente hoja. Entonces, en la siguiente hoja tenemos que entonces la AW va a ser igual, sustituyendo ya los valores que calculamos, a 48.93 metro cuadrado por metro cúbico. Se la específica del empaque, por volumen de empaque. Es AW. Y para calcular ABW, esa ABW es realmente la que nos interesa, y esa es igual a 0.85 de ABW por phi LTW entre phi L0W. Esta es la fórmula que está aquí. Esta fórmula es la fórmula, la 6.75 que viene en el libro. Y es el contacto entre un gas y un líquido puro, que es el caso de nuestro, porque tenemos pura agua. El subíndice W indica que el líquido es agua. Aquí está más claro que el agua no puede ser. Ecuación 6.75. Aquí ya puse los números, ¿sí? Pero ustedes deben de ubicar los cálculos que hemos estado planteando. Como estorbo esto. La phi LTW, ¿dónde anda? Phi LTW debe estar por acá. Está ahí abajo, profe. A la derecha. Phi LTW igual a 0.0394 y phi L0W está aquí, phi L0W que es igual a 0.0254. ¿Ok? Esos son los valores que se tienen del análisis de la tabla 6.5 y que nos permiten calcular o corregir pues esta área del empaque de 48.93 a 64.51, que es la que es específica para el sistema aire-agua. ¿Ok? Y eso nos permite calcular lo que sería el equivalente al coeficiente volumétrico, ¿no? FGAW, ABW igual a 0.1264 kilogramo mol metro cúbico segundo. Teniendo ese valor, vamos a la tabla 3.1, a la multicitada tabla 3.1, que espero que ya a estas alturas del partido la conozcan, donde vamos a relacionar la FG con la KY. ¿Sí? Entonces, de aquí tenemos que la FGAW es igual a KY, el AW lo podemos dejar ahí, no hay problema, entre el peso molecular. Entonces, ahora sí, la KY-AW es igual a FG-AW por MB, el peso molecular. Y eso nos conduce a un valor de KY-AW de 3.67 kilogramos por metro cúbico segundo. ¿Sí obtuvieron ese valor o parecido? Sí, parecido, profesor. Parecido, doctor. Parecido, ¿cuánto es parecido? 3.51. ¿Cuánto? 3.51. Bueno, 3.63, doctor. está bien, pues ahí vamos, está bien. Y luego regresamos a nuestro balance donde sabíamos que la altura de la torre es igual a la altura de la unidad de transferencia por el número de unidad de transferencia, que es el mismo cálculo que hicimos. Este valor, si ustedes se fijan, no depende de la
las características del sistema, porque lo estamos acotando ahora en el sentido de tener un nivel de humidificación constante, igual al anterior, ¿no? Es decir, 90%, la humedad absoluta es igual también. Tanto la humedad absoluta como la humedad de entrada y la humedad de salida, ¿no? Del aire. Esta humedad de salida que corresponde al 90% de humedad relativa. Ya la habíamos visto anteriormente, que es de aquí, o sea, estos cálculos que se manejan aquí, o sea, la información que se maneja aquí es independiente de lo que tenemos, ¿eh? Del tipo de empaque y del tipo de torre que estemos manejando. Entonces, fíjese, más aún, si yo le pongo el candado de que el aire salga con las mismas características de humedad de todo, pues con más razón el efecto de la eficiencia del contacto se hace más evidente. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esto, tenemos el HTG, el NTOG, pues, el NTG, que es este valor, lo tenemos del problema anterior. Y ahora el objetivo era calcular HTG, que es la que no conocíamos, porque no conocíamos el coeficiente. Y la HTG, que es igual a GS', que es 0.68 kilogramos metro cuadrado segundo, entre 3.67, que es el coeficiente volumétrico en términos de la KY. Entonces, a partir de eso, obtenemos 0.1853 metros de altura de la unidad de transferencia. Entonces, esto nos conduce a 0.583 metros de altura. Y eso, pues, se multiplica por 3.27, ¿verdad? Para obtener en pies, sí. 0.582 por 3.27, que es la conversión. Nos quedan, pues a mí me quedan prácticamente dos pies de altura. 1.90 pies. ¿Tú habías quedado cuánto? Poco, una infracción, Nayeli. No, sí lo redondeé a 0.6 metros. A 0.6 metros. Ah, bueno, estamos correctos, está bien. Sí, profesor. Sí. Bueno. El que se atoró en el camino, que no me acuerdo el nombre, no ubico el nombre. ¿Qué me dijiste tú que habías calculado casi todo? ¿Te habías atorado en dónde? Sí, de hecho ya fue en lo último, en lo ¿Tu nombre, de pues? ¿Tu nombre? A sub AW. Ahí sí lo tuve bien, pero ya después de ahí me cuatropié porque estuve cometiendo ciertos errores de factor de conversión. Ajá. Y ya de ahí fue cuando ya lo pausé, pero sí ya vi El cómo análisis continuarlo. dimensional, colega, hay que metérselo entre ceja, ojo y ya sabes qué más. Sí, es que sí, ya lo hice un poco Mucho tarde y fue cuidado cuando con me eso, harté. o sea, porque esa es la fuente. No me creen, pero creen que a lo mejor ya estoy viejito y digo cosas que no debería tanto. Pero yo insisto, el análisis dimensional es el principal aliado en sus cálculos, no lo olviden. Ustedes, su profesión tiene mucho que ver con este tipo de cálculos, de conversiones, andar para arriba, para abajo. De repente van a tener literatura americana que están en unidades inglesas, pues eso hay que traducirlas a las españolas, que es el sistema internacional. O sea, no es que sea español metro y cosas por el estilo, pero es el sistema internacional, o viceversa. Aunque finalmente, tanto los gringos, pero los ingleses no, pero sobre todo los gringos sí están transitando hacia, los americanos están transitando al sistema internacional. Cada vez hay más, los mismos libros ya están, muchas veces son ediciones nuevas y lo que ven en los problemas que están ajustadas ya a los cambios de unidades. Pero vaya, ustedes deben de tener ahí de cabecera una buena tabla de conversiones, ¿eh? Para que sepan dónde recurrir, para que sepan cómo, por los cálculos, porque es bien importante. Un errorcito en los cálculos conduce a cálculos bastante loquitos, fuera de contexto. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Comentario?
Bueno, tengo una pequeña dudita nada más en esto. Me acuerdo de que a ciertos datos los estábamos tomando del otro problema, donde vi que se estaba tomando el número de Squishmit, el S sub C, pero anteriormente se tomaba y de ahí se multiplicaba de que estaba por el flux de aire para calcular el Reynolds que estaba dentro de ese número. En el problema anterior, Pero para ya no se tiene el mismo flujo de 3000, se tiene de 500. Ahí se tendría, ya no se recalculó y nada más se dejó a ver, vamos a ver. El número de Smith, déjame ver dónde puede estar. A lo mejor sí puedo tener ahí una omisión, pero no sé, déjame ver. Este número de Smith, ¿no? Sí. Aquí están los 500. La L, la C. Pues a ver, vamos calculándolo, ¿no? A ver si puede haber ahí una corrección. ¿Tú qué valor de Smith tienes? No, de hecho es que sí había tomado el otro, por eso le No, bueno, pues comentaba. vamos a correr. Bueno, buena observación, ¿eh? Ojo. A lo mejor me fui con la finta yo y sí no hice la corrección correspondiente, ¿no? Estamos para eso. O sea, también usted tiene que aportarle a los apuntes de las próximas generaciones, si es que llego. Entonces, déjame ver. El Smith es igual a ¿qué? El Smith lo calculamos como el CP entre la densidad por la difusividad. ¿Estamos? Y ese está en un cálculo que hicimos del problema anterior. Déjenme ver si lo tengo aquí. El Reynolds, el Smith. Aquí está. No, creo que sí me equivoqué. No, ese es independiente. Ya me equivoqué. Me estaba confundiendo con el Squishmit, el SH. El SH. Con el Sherwood. Sherwood. Sí, el Sherwood, sí, pero Sherwood. El Sherwood, sí, Reynolds, el Smith. sí me No, confundí. Sí, aquí no tiene que ver nada el flujo. sí, es lo de que estoy viendo. El Reynolds sí cambiaría en todo caso. ¿Alguna otra observación? Bueno, pues justamente la idea, pues, que me comenten cosas. Yo ahorita acabo de plantearles, de si me equivoco, yo lo estoy totalmente abierto a corregir, pues. No soy dueño de la verdad, puedo equivocarme, pude haber hecho algún cálculo así acelerado y ¿cómo se llama? Y pues, no sé. Por eso Doctor. Dime. Bueno, bueno, ya lo acabo de rectificar, igual pues me había atorado en lo último, precisamente igual que mi compañero Luis, pero bueno, ya en este caso pues ya me quedó la altura más o menos como mi compañera Nayeli, Lisa me quedó de 1.91 de pies. A mí me tocaría, esto es 1.91 pies. Sí, exacto. Está bien. Y la gran masa de colegas del grupo, ¿qué opinan? Nomás son los mismos 3, 4 que están participando, los demás fallados. Igual yo me había atorado antes al calcular el ABW, Ajá. pero no estaba haciendo unas conversiones, pero ¿Ya te quedó ya vi claro? mis errores. Pero sí iba en ese caminito. Ujú, ya me quedó claro. Sí, dime. ¿Te fuiste? Sí, ya me quedó claro cómo. Es que no hice unas conversiones antes de pasar. Bueno, otra vez, Pero ya, sí. vuelvo a insistir. Esas conversiones, tengan mucho cuidado en sus cálculos, por favor. Los números etiquétenlos siempre, porque pueden ustedes tener ahí un cálculo y eso está por decir algo, en, no sé, centímetros cuadrados, y al rato en el cálculo se les apareció por ahí 1 metro cuadrado, 1 pie cuadrado, y no se acuerdan si eran centímetros, y ahí va, y se matan, hacen el cálculo, multiplican, dividen, no sé qué, y les va a dar ahí un monstruo de numerito. Tengan mucho cuidado, como que sea una preocupación de toda su vida, cálculo que hagan con números que deben de etiquetar. Etiquetar significa, por ejemplo, yo aquí tengo una especie como de memoria.
Yo sé que esto está referido a kilogramos mol metro cuadrado segundo, ¿me explico? Ese es el punto. Entonces, bueno, aquí ya lo puse directamente, pues aquí ya veo directamente que este metro cuadrado se va con este metro cuadrado y ya me queda kilogramo mol metro cúbico, los segundos aquí están, etcétera. Hay infinidad de ejemplos en los que ¿cómo se llama? Se vuelve imprescindible el que tengan ustedes una sobre, ¿cómo le llaman? Cuidado, así exagerados, con los números que están manejando. Yo creo que con mucho, si algo les puedo dejar a ustedes de herencia en el término del curso, que espero sea mucho, pero al menos que les quede la conciencia de respetar, vamos a llamarle así en términos coloquiales, el análisis dimensional. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Sí, yo sí, profesor. Disculpe, ¿cómo saco el espacio al vacío? El espacio vacío, el epsilon, Ajá. aquí está, justamente. ¿Dónde? Vete a la tabla 6.3 que les mandé. Sí. ¿Si la tienes a la mano? Sí. Ve cerámica, veo anillo Rashin, una pulgada de tamaño. Son varias columnas que van con diferentes tamaños de empaque. Fíjate en la de 1 pulgada y vas a bajar ahí, vas a encontrar la epsilon. Si no me equivoco, pero no estaré usted dando la tabla equivocada, pero según yo, sí. No había entendido cómo se leía. ¿Sí, no? Sí, ya Es el entendí. valor, es la E que viene abajo de CD en la primera columna. Si te fijas, son varios empaques. Hay lo que llaman anillo Rashin. Hay otros que son los anillos PAL. Y hay otra quesillas de montar, Berl y Super Instalog, que yo no tengo ni idea que sea, no conozco todos. Pero un muestrario de los empaques, ya les había comentado también, viene aquí en la misma, ¿cómo se llama? Capítulo, viene en la página, ahorita les digo. Ya se me perdió, aquí está. Un libro muy bueno la verdad que tiene ¿cómo se llama? Mucha información técnica relacionada con el manejo. Otra cosa que les quería comentar. En la página 214 vienen ahí algunos, el empaque de IE son las famosas sillas de montar. Los A, B y C son los diferentes tipos de empaques tipo Rashin. Y no sé si la F sea que les acabo de decir que no sé cuál sea. Y luego hay otros que son empaques, como le llaman, monolíticos. Es decir, si se fijan, si tienen ahí la página 215 del Tribal. Sí, doctor. Ahí vienen otra serie de empaques, que esos son bueno, son unos masacotes que están que llenan el tubo. O sea, no están sueltos como es el caso de los anillos Rashin, Berl, los de silla de montar, etcétera, que esos son como a granel, se sueltan dentro del tubo y se acomodan. Y ahí tienen ustedes, ese es el empaque. Los que hayan hecho la práctica de absorción o les hayan enseñado algún video relacionado con la absorción, pues los anillos de empaque son los que están ahí, unos tubitos de vidrio, ¿sí? Que están ahí amontonados, puestos al azar, pues. Y el otro es una estructura única que está ¿cómo se llama? Un bloque, pues. Y ese bloque tienen estas características de los que están aquí, por ejemplo, en la página 215. Ahora, estos cálculos que estamos manejando aquí,
estos cálculos de aquí, para calcular estos coeficientes, etcétera, son, vamos a llamar universales. Es decir, lo mismo se pueden aplicar a torres de absorción que a torres de destilación inclusive. Nada más que obviamente las propiedades físicas, termodinámicas del sistema que ustedes estén utilizando, pues cambian, ¿no? No es lo mismo hablar de la viscosidad del agua o de la densidad del agua a las condiciones que sea, a tener ahí, por ejemplo, un sistema metanol o etano, hexano, con esos sistemas que hemos estado analizando, ¿no? Nada más tener cuidado con eso. Pero el caminito, la forma de corregir la fracción vacía del empaque, todo lo que está relacionado con el cálculo del coeficiente, si esta es una torre empacada que van a utilizar para absorción, esta misma correlación se puede utilizar para el cálculo del coeficiente correspondiente. Nada más tomando en cuenta, insisto, las propiedades termodinámicas o físico-químicas del sistema que estén ustedes analizando. Lo demás, las ecuaciones, los cálculos, son los mismos. La ABW, acuérdense que lo que comentan ahí en el texto del libro, que la W está indicándonos que se trata de agua. Bueno, pues yo creo que más claro que el agua no puede ser, ¿no? O sea, ya está etiquetado. Si no es para agua, puede ser para otros sistemas, entonces debe haber un cálculo de AB, que viene ahí mismo en el libro. En fin. O si no, buscan en el Tribal o en algún otro libro que tengan ustedes de procesos químicos donde aparezcan caracterización de empaque. El Faust, por ejemplo, trae fotografías, trae dibujos también relacionados con estos cálculos. Pueden también, lo hemos visto desde el curso pasado, ¿verdad? Donde hemos estado analizando estas cosas. Bueno, entonces, si no hay más historias al respecto, Doctor, dime. antes de que terminemos, el valor de la G lo determinamos de la última tabla del ¿cómo se llama? Del Tribal, ¿verdad? El valor de G. Espera. Y el que está hasta arriba, sí, el que está hasta arriba, no, el que está arriba. ¿Se refiere a la ecuación? ¿Dónde es? El de 155, doctor. 100, Chihuahua. Esta CF viene en la tabla. Ok. Va junto con los valores de Epsilon. Epsilon, ¿verdad? Esta apenas no la usamos, pero sí tenemos esto. Esta información viene. Es que pues justamente para las tablas es para lo que sirven estas tablas. Si tú te vas a la tabla 6.5, identificando el empaque, el tamaño del empaque, la geometría del empaque, tienes tú este DS. O sea, no lo vas a calcular tú, pues, pero no sé, quisiera yo metérselos a ustedes en la cabeza de que buena parte de los cálculos que ustedes hagan lo van a tener que recurrir a la literatura donde haya la información adecuada que les permita obtener valores de ciertos parámetros que necesitan para los cálculos, como es el caso específico de, o sea, el objetivo de ponerles a hacer este camino no es un capricho, no es nada, simplemente es, de acuerdo a mi criterio, una forma como ustedes se familiaricen con cómo utilizar una tabla, qué información sacar de la tabla para ajustarla a los cálculos que ustedes necesitan. ¿Sí me explico? Eso es bien importante, no tiene más historia, ¿no? Ustedes no están obligados a conocer CF, no están obligados inclusive a conocer la Epsilon, aunque la Epsilon la pueden ustedes calcular. ¿Cómo se les ocurriría calcular la fracción vacía de un empaque que está contenido en una probeta? A ver. ¿Con una resta? ¿Con una qué? Resta. Imagínate que tú tienes, pongo la probeta porque es el típico volumen que ustedes conocen, ¿no? Yo que tengo aquí, y esta es mi zona de referencia. Y estoy aquí adentro, voy a meter bolitas.
A ver. Ahí están las bolitas. Imaginen ustedes que está lleno, todo esto está lleno de bolitas. Nomás que me quedan bolitas y me quedan cosas. Ustedes seguramente con más habilidad que yo lo pueden poner ahí. Lo que estoy tratando aquí es de demostrarles que estas bolitas, cuando están encimadas, pues como quiera van a dejar siempre un espacio vacío. ¿Cómo calcularían ustedes, cómo determinarían el espacio vacío en un laboratorio? Con sólidos de un determinado tamaño, ¿no? Vamos a pensar que fueran no sé, de 1 pulgada. Imaginen ustedes que tienen un sólido que tiene 2.5 centímetros de diámetro. Entonces, cuando ustedes juntan esto en un empaque, va a haber siempre una zona, ahí está quedando, ¿no? Estas zonas, vamos a decir, zonas vacías. ¿Cómo determinarían para un tamaño de partícula como el que estamos platicando esa cantidad, esa porosidad, vamos a decir, del empaque? Bueno, ya me cansé el dedo. En fin. Pero a ver, ¿cuál técnica aplicarían? ¿O cómo diseñarían su experimento para terminar? En sólidos, cuando hablan de sólidos, tienen 3 tipos de empaque. Los que llevaron reactores conmigo en reactores 2, ahí lo platicamos. No sé si hay algunos sobrevivientes de esas batallas en este curso. Hablábamos de la densidad empacada, hablábamos de una densidad de partícula o aparente y hablábamos de una densidad de la fase sólida, lo que llaman densidad real. Entonces, yo les platicaba que para obtener la densidad empacada, yo tenía un volumen de referencia, que es ahí donde viene la probeta, 50 mililitros, por decir algo, o 100 mililitros, y yo lleno ese volumen de la probeta con sólidos de estos 2.5 centímetros de diámetro y peso la cantidad de sólidos que meto en el volumen y lo divido entre el volumen que llené, procurando que quede lo más al ras posible la cantidad de sólidos que están llenando el volumen. Eso sería lo que llamaríamos la densidad empacada. La masa que meto yo dentro de la probeta entre el volumen de la probeta que yo llené con ese sólido. Eso es la densidad de empaque de ese sistema, que es un valor muy importante cuando ustedes quieren dimensionar equipos donde van a manejar sólidos. ¿Sí? La densidad aparente, la densidad de la partícula, si ustedes a esta misma masa de sólidos que está en la probeta le meten un líquido con una bureta, gotean aquí un líquido con la condición de que ese líquido no penetre la parte interna del sólido, o sea, un líquido que tenga una alta tensión superficial. Entonces, vemos la cantidad de volumen de líquido que alcanzamos a meter sin que yo rebase el límite del volumen que yo quiero. Entonces, esto corrijo yo el volumen total de la probeta ocupado por el sólido. Y a ese volumen le resto el volumen de líquido que alcancé a meter. Eso me va a dar a mí, ¿qué? Pues el volumen que representan todas estas bolitas. No es ya el volumen empacado, sino son las bolitas, el volumen que ocupan todas las bolitas. Entonces la masa del sólido que no la moví, dividida entre ese volumen corregido, o sea, el de la probeta menos el líquido que metí, me va a dar a mí lo que llamamos la densidad del sólido, la densidad de la partícula. Ahora, resten el inverso de la densidad empacada menos el inverso de la densidad del sólido. ¿Qué les da?
pensando en que el inverso son volúmenes específicos. El volumen el inverso de la densidad empacada nos está dando el volumen, pues, básicamente el volumen de la probeta, ¿sí? Por unidad de masa. Y a ese le quito el volumen de los sólidos que metí dentro de esa probeta, pero es el volumen de los sólidos, no el volumen total, por la misma masa de sólidos. Si le resto el volumen total, el volumen de las partículas que te queda, sería el equivalente al volumen de líquido que introduje. Es decir, lo que tendría yo ahí es el volumen vacío. ¿Sí lo ven? Y ese volumen vacío lo divido entre el volumen total, o sea, el volumen de la probeta, o sea, el inverso de la densidad empacada, pues me va a dar justamente la porosidad del empaque. La fracción vacía de ese empaque. ¿Lo vieron? ¿Ya no es necesario repetirlo o se perdieron? ¿Sí lo ven, jóvenes? Me tardo de 5 segundos. Sí, doctor. Pues esa es la idea. Entonces, hay cálculos que pueden hacer ustedes, pero también hay cálculos que, vaya, no siempre van a tener que estar haciendo cálculos, y entonces pueden ustedes, ¿cómo se llama? Pues, Está al revés. obviar el análisis a partir de datos, a partir de datos de la... Ah, es que está. Ahí está. A partir de datos que estén tabulados en la tabla, ¿no? Ese es el punto. O sea, el recurso ustedes lo tienen que tener, pues tener claro cómo manejar esta información. Todo lo que imprimir. Perdón, abuelo. ¿Alguna duda? Profesor, lo que mencionó es lo mismo que inundar la columna, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, pero yo lo que manejé fue una probeta, ¿no? Pero con un volumen. Pero puede ser el mismo tubo que van a empacar. De alguna manera, o sea, el mismo tubo que van a empacar, nada más tener mucho cuidado de tener bien medido el volumen que están tomando como referencia, con los sólidos con los que van a trabajar. ¿De acuerdo? Pero la técnica que les acabo de explicar es la técnica que se sigue para calcular estas ¿cómo se llama? Estas propiedades. Ahora esto del diámetro equivalente, muchas veces lo que se hace es meter muchas muestras. Fíjense lo que les voy a decir. Imaginen ustedes que tienen un recipiente con un líquido. Un líquido, eso sí, agua, vamos a suponer. Y agarran los anillos Rashid, una cantidad de un número conocido de anillos, 10 anillos o 15 anillos o 20 anillos, dependiendo del volumen que tenga. Y es como todo esto, ¿no? Mayor cantidad de sólidos, mejor. Los meten dentro del volumen ocupado por el líquido y ven la cantidad de volumen que se desplaza. Entonces imaginen que ustedes tararon su cantidad de agua, por poner un número, 50 mililitros. Meten los anillos Rashid, eso subió a 65 mililitros. Bueno, ese 65 mililitros lo dividen entre el número de partículas, de pastillas, de anillos que metieron, y les va a dar el volumen equivalente de cada una de estas pastillas. ¿Estamos? Y eso lo igualan ¿a qué? Pues lo igualan al volumen como si fuera una esfera, que sería igual a que es 4 tercios de pi por r al cuadrado. Y de ahí despejan el radio
o lo hacen en términos del diámetro, ¿sí? Y de ahí sacan de ese volumen, o sea, ustedes arbitrariamente, el volumen desplazado al dividirlo entre el número de anillos les va a dar el volumen de un anillo. Y ese volumen de anillo arbitrariamente lo igualan al de una esfera, como si fuera una esfera. Y de ahí despejan el diámetro. Bueno, ese diámetro debe ser este, el DS equivalente. Pero como no van a tener muy frecuentemente la información a la mano o el laboratorio ahí de llave en mano, pues como si fuera un llaverito. Bueno, voy a meterme al laboratorio y saco esto. Si están en un ambiente donde hay laboratorio, pues lo más recomendable es hacer el experimento. Pero si no, pues recurrir a estos datos, pues que están tabulados. Si están en una oficina ahí donde tienen que estar haciendo cálculos, bueno, pues tienen que manejar esto. Ver dónde, la importancia para ustedes es saber a dónde recurrir para obtener la información correcta, que les vaya a ayudar a ustedes a usar todo este análisis. Ahora, ustedes van y ven un dato de estos y no les dan las unidades correspondientes, pues hagan de cuenta que no tienen el dato. Porque ¿cómo lo van a manejar? Lo pueden interpretar como metros, lo pueden interpretar como kilómetros, o como lo pueden interpretar como pulgadas, ¿no? No saben. ¿Sí me explico? O sea, también es muy importante eso, porque ustedes cuando van a una fuente de información para obtener valores numéricos de algunos parámetros físicos, es bien importante que sepan las unidades en las que están reportadas en esa tabla esos sistemas. Entonces, todo eso es parte de la educación en su formación como ingenieros químicos. Ya me salió un poco del tema, pero no está relacionado. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Maestro, yo tengo una duda. Dime. ¿De dónde se obtuvo el valor de sigma de 0.068 newton sobre metro? Cero. ¿Cuál es el cálculo? No, es el valor de sigma. El de G. No, de sigma, está hasta arriba. El valor de sigma es un valor que está reportado. Eso yo lo saqué del problema que está ahí resuelto. Pero ¿qué? No, Sí, en newton por metro. gracias, maestro. También Si te fijas en el libro, sí. viene ahí el problema que está resuelto ahí que les comenté, ¿no? ¿Dónde anda? Hay un problema que justamente es un deshumidificador, que les había dicho que lo revisaran, que ahí vienen algunos datos que, pues que no tienen por qué no usarlos. La torre empacada en hierraje de cerámica de 2 pulgadas, esta es de 2 pulgadas, con flujo de aire y flujo del sistema, y la sigma viene ahí, ¿no? O viene acá atrás, sigma. ¿Se usa en dónde? ¿En el qué? En el cálculo de H, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, se usa ahí. No, aquí en el de FILS. FILS. No, y de H también.
Phi LS. Creo que lo busqué yo en el Perry, ¿eh? Búsquenlo, ¿no? Por favor. Ese sigma es, de acuerdo a la nomenclatura, sí, por las unidades. Tensión superficial, sí. Sí, en la tablita dice, Está en newton sobre metro. ¿Perdón? en la tablita dice que es la tensión superficial. Yo pensaba, no me acordaba, creo que no estaba, que estaba aquí. Bueno. Chéquenlo, ¿no? Sí, maestro, Vean, gracias. es un dato que debe estar en cualquier libro termodinámico o de fisicoquímica. Punto 0.62. 68 newton por metro. Bueno. ¿Alguna otra duda? Maestro, también en la densidad del gas hizo una corrección, ¿verdad? ¿Esta que está aquí? Sí. Sí, es una corrección por temperatura. Aquí puse 460 más 32 entre 400 más 105, porque como esto es adimensional, si lo pusieran en grados Kelvin sería exactamente lo mismo, ¿no? Sería 273 entre, pues el equivalente de los 105 en grados Fahrenheit más 273. Esta división es la misma. O sea, no cambia usando las unidades de Rankine o de Kelvin. Y este 29 a 22.4 es porque está referido a 0 grados centígrados en una atmósfera. ¿Sí? Ese sería, digamos, el punto. Entonces, la densidad del gas, considerando el volumen específico de una mol, es este. Y lo corregimos por temperatura. Y si fuera por presión, tuviéramos una presión diferente de 1, pues estaría multiplicando por la presión entre la presión de referencia, que es una atmósfera. Si fuera, por ejemplo, 5 atmósferas, aquí tendríamos un factor de 5 entre 1 para corregir. Pueden tener esa fórmula, ¿eh? Pongan ahí peso molecular entre 22.4, eso ya 22.4 es kilogramo mol por metro cúbico. Metro cúbico, pues por kilogramo mol más bien. Y luego T0 entre T por P entre P0. Esa es la fórmula que nos permitiría obtener la densidad del gas. De cualquier gas, ¿eh? Conociendo el peso molecular, ya pueden calcularlo. ¿Duda? ¿Otra duda? ¿No? Bueno, yo porque quiero introducir un poco el tema de secado. La cuestión esta que acabamos de ver ahorita, sería la información que estaríamos contemplando para fines de un examen, que eso ya, pues hacia dónde vamos luego, ¿no? La pregunta todo el tiempo es ese, bueno, ¿cuál es el examen? Bueno, pues el examen iría en esa dirección, tomar en cuenta esta información. Ahora bien, la pregunta quedó en el aire, no sé, ¿ya se pusieron de acuerdo? ¿Ya que el examen este sábado? ¿O nos vamos al otro sábado? Quedaron de que se iban a comunicar entre ayer y hoy. Doctor, ahorita en el chat están diciendo que sea mejor para el siguiente sábado.
¿Qué dicen? Sí, mejor el siguiente, doctor. No alargue. Yo te lo digo porque no es la primera vez que me toca darles un curso de estos. Y ya cuando estamos terminando la octava semana, ojo. Pero no hay problema, yo por mí no hay problema, yo lo pongo en la semana que entra, sería la semana 9. Mañana vemos secado, empezamos a ver ya más formalmente secado, y me quedarían 2 semanas para ver secado. La semana que entra, la otra, 3 semanas prácticamente, aunque el jueves 4 de marzo lo tienen feriado, porque es día de San Sindicato. Y eso es más sagrado que el de la Guadalupana. Entonces, pues el jueves, a ver, resta cuántas clases. Queda la clase de mañana y 3 y 3, 6. Ah, no está bien. 8 semanas, 8 clases, una de mañana. Está bien. Pero yo les comentaba eso por la cuestión esta de que se les va a juntar, pues se les junta todos los problemas. Yo sé que no necesito que los colegas me digan, simplemente por pura experiencia, luego se empiezan a acomodar los parciales hacia finales del trimestre. En algunos casos, algunos colegas que no han hecho parciales o también tienen contemplados hacer parciales, etcétera. Pero en fin, si hubiera algún tipo de balance de esto, pues todavía tienen para mañana que me lo digan, porque es previo al sábado. ¿Está claro? Entonces, esto de aquí, este caminito de aquí, es un poco lo que tendríamos nosotros que contemplar a la hora de hacer un diseño de secadores. Pero valga el comentario, es un caminito que suele ser también un caminito que no es exclusivo del sistema de secado. Puede ser un sistema reaccionante, un reactor. Normalmente partimos de ¿qué? Partimos de plantearnos el problema, y obviamente que una vez que planteamos el problema, pues identificar qué necesidades vamos a tener en el proceso. Por ejemplo, en el caso específico de un secador, pues vamos a plantearnos, yo necesito secar un sólido con tales características, es orgánico, es inorgánico, puedo utilizar temperaturas elevadas, puedo estar limitado por las temperaturas, puedo, no sé, ese sólido es un sólido granular o es algo ahí medio pegajoso, es una solución, una suspensión, etc. Todo eso condiciona de alguna manera el concepto relacionado con el tipo de secador que vamos a manejar. Entonces, una vez que nosotros definimos esto, pues tenemos que plantearnos ciertos objetivos y a partir y ligado con los objetivos, pues las necesidades, identificar qué necesidades vamos a tener para poder aterrizar adecuadamente el diseño del secador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por dónde vamos? Pues vamos hacia un estudio exploratorio. Este estudio exploratorio implica pues una revisión bibliográfica. Esto es un procedimiento que pueden aplicar en sus proyectos terminales, una revisión bibliográfica, características del producto que van a obtener, cuál es el contenido de humedad final, por ejemplo, que esperan tener en el sistema, qué tipo de reactor, o sea, hasta dónde pueden llegar en un nivel de conversión, la termodinámica tiene mucho que decirles con relación a todas estas cuestiones de las condiciones de operación del sistema. En el caso específico sí, del secado, las isotermas del producto, porque estas isotermas nos van a indicar hasta qué contenido de humedad podemos alcanzar en el sólido sin fastidiarlo.
¿sí? Y bueno, determinar la velocidad de secado, ¿sí? Esto lo podemos hacer tomando en cuenta este nivel. La revisión bibliográfica que nos permite tener una idea, estudiar, explorar pues de alguna forma el sistema y hacer a nivel laboratorio experimentos de secado, ¿sí? Teniendo esta información, podemos seguir al siguiente estado, que sería el análisis del problema. Este análisis del problema pasaría por contemplar lo siguiente. Tenemos que definir las condiciones del sistema, las condiciones de frontera, establecer los coeficientes de transferencia de masa y calor que tengamos, tanto externos como internos. Ahí estaríamos hablando de la cuestión de difusividad, la difusión de la humedad dentro del sistema, que ya las isotermas del producto, etcétera, nos indicaron cómo y sobre todo la cuestión de velocidad, que como vamos a ver más adelante, surge de un análisis de las curvas de secado, ¿verdad? Y esa información se tiene que traducir en estos parámetros que permiten, porque van a aparecer en los balances, pues, de materia y energía que necesitemos para el sistema, ¿sí? Y luego algunos aspectos físicos, por ejemplo, como que es el encogimiento del producto o que un agrietamiento del producto, ¿verdad? Y esas cosas, todas esas condicionan el problema, porque lo que queremos es, lo ideal es que yo pueda tener un sólido, por ejemplo, en un alimento, el secado, la justificación casi primaria es la conservación del mismo, para lo cual se necesita disminuir el contenido de humedad, pero en ese proceso de disminuir el contenido de humedad, como es un tratamiento térmico, entonces pueden afectar las propiedades orgánicas del producto. Entonces, ese es el reto. ¿Cómo poder nosotros, en términos económicos, diseñar un proceso que nos permita obtener un producto lo más, vamos a decir, en cuanto a calidad, lo más pegado al fresco? Lo ideal es que, por eso es idealidad, que ustedes tuvieran un sólido deshidratado y simplemente lo metieran en agua y ya tuvieran el sólido prácticamente como si estuviera fresco, ¿no? Lo cual, créanme, lo que no es nada fácil. Pero en fin, esta información, junto con el análisis que derive de los datos experimentales, nos permiten tener un análisis más aterrizado del problema. Una vez que tenemos esto, viene ya la selección del secador. Dependiendo de la cantidad o la capacidad de producción, pues vamos a tener un sistema por lotes o continuo. ¿Qué medio de secado vamos a utilizar en términos de qué tipo de secador podemos usar? Si es un secador de charolas, o es un secador de tambor rotatorio, o es un secador de lecho fijo, de lecho fluidizado, en fin. Todo ese tipo de información es la que estaría asociada. ¿Qué tiempo de residencia? Esto es un parámetro muy importante que deriva de la cinética del secado, del laboratorio, como lo vamos a ver más adelante, que nos permite, al hablar de un tiempo de residencia, en automático estamos ya pensando en ciertas dimensiones del sistema para flujos determinados o cantidades determinadas de producto que queremos deshidratar. Límites de temperatura, como les acabo de comentar, ahí puede haber efectos de temperatura fuertes que limitarían el sistema. Como lo que vimos en la operación unitaria anterior. Acuérdense que hablábamos de acondicionar el aire, ya sea humidificándola o deshumidificándolo, y eso va muy de la mano con las condiciones que queremos del secador, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, la operación de humidificación, deshumidificación está supeditada a las características del secador que estemos utilizando para el producto que estemos tratando. Luego, después de esto, seleccionamos el sistema pues, de secado, ya tenemos un secador con tales características y hacemos pruebas a nivel piloto.
Es la siguiente etapa. ¿Sí? Estamos en las pruebas a nivel piloto que van a aportar cierta información que puede venir de los datos de laboratorio, obviamente, y estas pruebas de nivel piloto nos van a permitir establecer unos ciertos criterios de escalamiento. Ahora, no siempre se va a tener el recurso económico para tener estas escalas intermedias, pero esto sería, digamos, un camino ideal. Entonces, la selección del secador más la información que esté relacionada con los balances de materia y energía relacionados con el sistema nos permiten establecer un modelo del secador que eventualmente se puede simular. ¿De acuerdo? Y esta misma selección nos indica qué tipo de pruebas a nivel piloto debemos de realizar para obtener los ciertos criterios de escalamiento. Entonces, el criterio de escalamiento, la calidad del producto que deseamos nosotros obtener dentro del sistema, el modelo de simulación, todo converge propiamente en el diseño del secador comercial. Y aquí tiene que ver la capacidad, la eficiencia energética, operación de mantenimiento, si es necesidad de recircular el aire o no, como que también es parte de las acondicionamiento del aire, cuando lo estamos regresando otra vez al secador. Luego ya aspectos de control, de operación del secador. Y esto, pues, de alguna manera nos permite llegar a la implementación del diseño. Entonces, esa es, digamos, un poco el criterio que seguiríamos para el diseño del secador y su escalamiento. ¿Sí? Y podemos irnos verticales, o sea, conceptualizamos el proceso, estudios exploratorios, análisis del problema, selección del secador, simular el comportamiento del secador y pum, diseño del reactor, el secador. Y las operaciones laterales, pues son apoyo para que podamos ir afinando el procedimiento. Entonces, ese sería, digamos, un camino deseable, vamos a llamarlo así, relacionado con el diseño del secador comercial. De paso les digo que hablar de un secador en su contexto es como el equivalente a un reactor en un proceso de una industria química, ¿eh? Y en algunos aspectos puede ser más complejo el secador que el reactor. Pero hay mucha similitud en el análisis. ¿Partimos de qué? Pues partimos de una gráfica de este tipo, en las que graficamos la masa del sólido de agua por masa de sólido seco, básicamente lo que llamamos el contenido de humedad base seca, en función del tiempo. Y aquí podemos distinguir varias zonas. Esta que está referida a la A y A' hasta el punto B sería lo que llaman el proceso de inducción del secado. Es decir, el sólido lo tenemos en un almacén o podemos estarlo sacando de un refrigerante, de un refrigerador, donde lo estuvimos conservando antes de procesarlo, para que no se echara a perder. ¿Sí? Entonces, a lo mejor lo que hacemos es atemperar el sólido para no meterlo directamente del refrigerante a un sistema térmico que pudiera haber ahí un shock térmico importante. Puede ser o puede no serlo. Y entonces esta trayectoria que sigue esta parte de inducción del secado, pues puede ser la línea punteada o puede ser esta otra o cualquier cosa que esté aquí alrededor de. O sea, esto es básicamente, depende pues de las características del sólido y depende del ambiente en el que esté ese sólido puesto. Pero a partir del punto B y hasta el punto C, vamos a tener una variación lineal de X con el tiempo. ¿Sí? Y esta variación lineal nos define entre B y C lo que se conoce como el periodo de secado constante. Ya platicaremos más adelante de esto. Nada más quiero que guarden esta gráfica, que es con la que vamos a empezar
ya la clase que entra más formalmente el secado, el estudio del secado. Hay un punto donde ya se pierde la relación lineal y empieza a curvearse, vamos a decir, esta relación. Y este punto, que es el punto C, nos indica las condiciones críticas de secado. Entonces aquí tendríamos un contenido de humedad crítico y acá tendríamos una temperatura crítica. ¿Sí? Estos valores nos están indicando el fin de este periodo de secado constante o el inicio del periodo que sigue o los periodos que siguen, que se conocen como periodos de secado decreciente, que se caracterizan porque están variando continuamente la pendiente de la curva conforme avanzamos hasta alcanzar un cierto contenido de humedad de equilibrio. Entonces, contenido de humedad inicial, contenido de humedad crítico y contenido de humedad de equilibrio, que puede ser no necesariamente que aquí lo puse hasta 0, pero puede ser un valor que viene así, y este sería, digamos, el punto de referencia. Aquí sería X de equilibrio. ¿Ok? Y mi secado, eso significa que a las condiciones de temperatura y composición, de temperatura y presión que estemos manejando en el proceso que estemos analizando, se alcanza a un cierto nivel de equilibrio y quiere decir ya el peso del sólido húmedo ya no varía en el tiempo. Ahí se para el secado. Si yo aumentara la temperatura, probablemente continuaría y desplazaría el equilibrio a otro nivel. Pero para una determinada temperatura de operación del secador, yo puedo tener los parámetros de flujo, de contenido de sólidos en el sistema, todo esto se puede mantener y puedo tener en términos generales un comportamiento típico de esta curva que estamos aquí representando en términos de esto que llamamos pues la base seca. Ahorita vamos a ver cómo se maneja la base seca en función del tiempo. Y esto viene de tener en el laboratorio un experimento. De hecho, la práctica que se sigue en el laboratorio de procesos químicos 2 es un secador de charolas que tienen ahí en el laboratorio y que una tabla obligada, vamos a llamarle así, es la temperatura, el tiempo y cómo varía el peso del sólido húmedo con el tiempo. Y en otro, por ejemplo, el secador que da el laboratorio, el secador de charolas del laboratorio, llega hasta 60, 75 grados de temperatura. Pero para determinar la masa seca, que es un cálculo que requerimos para tener la humedad base seca, requerimos de mayor temperatura, de acuerdo a las ciertas normativas. Entonces, probablemente ese mismo sólido lo metemos en una estufa a 100 grados centígrados o más y determinamos la masa seca contenida en ese sólido. Entonces, ya a partir de eso podemos ir corrigiendo los pesos del peso de la masa húmeda conforme va variando en el tiempo con la masa seca contenida, y eso nos da esta X que llamamos, ¿cómo se llama? El contenido de humedad base seca. Esto de aquí es lo que llamamos el flux. Es decir, ¿qué es lo que llaman también velocidad de secado o evaporación? Rapidez de evaporación. Son kilogramos de agua por hora metro cuadrado. Y lo graficamos en función del contenido de humedad base seca, que es, digamos, derivado de esta curva, y nos da esta tendencia. Una parte plana entre B y C, horizontal. ¿Por qué? Porque la delta X entre delta D, pues es constante, ¿no? Como es una recta, esta no varía. La delta X, o sea, delta X entre, aquí tenemos una X1 y X, quién sabe qué, entre el valor de esto y el tiempo correspondiente, nos da este periodo de B a C, es constante y se traduce
en esta horizontal, y luego después el decreciente, tendríamos nosotros esta tendencia, las curvas. Que tuviéramos una curva. Ahora, esto puede ser un periodo secado, un primer periodo secado decreciente que puede ser lineal y luego ya uno curvo. O podemos tener varios periodos secado decrecientes, o podemos tener desde un principio puro periodo de secado decreciente. Es decir, que esta curva que estamos aquí, pues viene curveada desde arriba. Aquí, esto es una cosa de esto. Entonces, todas esas condiciones son las que nos arrojaría el estudio de laboratorio. ¿Sí? O sea, mientras tenemos el proceso, pero no sabemos el sólido que queremos tratar, pero no sabemos cómo se seca, qué características presenta. Y justamente eso es lo que se maneja. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esta información, tenemos esto ya, ahorita, mañana lo vemos con más calma. Lo único que quiero plantearles es esto, que ya les había platicado algo al respecto. Esto sería lo que correspondería prácticamente al periodo secado constante, es decir, yo por eso le llamo lo bauticé como la teoría del huevo estrellado. Esto es un huevo frito, de la yema y esta es la clara. Entonces la clara representa el exceso de agua. El aire le manda cierta cantidad de calor y esta interfase responde con una evaporación del agua, ¿no? Pero la parte interna no interviene para nada, es pura parte externa. Entonces esto está dominado por los coeficientes convectivos de transferencia de masa y calor. En un siguiente estado, que podría representarlo esta primera parte del secado decreciente, la que estamos aquí, Chihuahua. Es que está, que no me deja. La que les acabo de enseñar ahorita, esta primera parte y luego la segunda, ¿no? Y en la primera parte que está aquí representada es la correspondiente a la primera, a que empieza a ver, ya se fue el exceso de humedad y empiezan a aparecer ciertas zonas secas de superficie que está en contacto con la corriente de aire. Imaginen que la corriente de aire aquí viene, pasando aquí y manda calor al sistema. Entonces, estas partes secas, pues, jalan humedad de la parte interna para seguir evaporando. Y la parte que está en exceso, que todavía ahí prevalece cierta cantidad de agua en exceso, pues sigue evaporando también. Pero ya empieza a combinarse transferencia de masa interna con transferencia de masa externa, asociada con la cantidad de calor que está llegando del sólido. Y finalmente, el secado continúa, pero ahora sí ya desapareció todo el exceso de humedad y toda la humedad que se está evaporando viene de la parte interna del sólido. Entonces, esto de aquí corresponde al periodo secado decreciente, donde el control, aquí es una combinación de efecto convectivo y difusivo, y aquí es un control del efecto difusivo, nada más, de la parte interna. Estos son los tres estados, ¿sí? Y ya vamos a ver mañana que empecemos a ver esto, mañana vamos a empezar con esta gráfica. Esto nos está indicando la cantidad de humedad que es susceptible de poder quitarle al sólido. Entonces, ¿en base a qué? Pues en base al estado en que se encuentra el agua dentro del sistema. Sí, no veo, no. Mañana vemos con más calma esto. Sí, entonces va a haber agua que le llaman agua ligada, agua no ligada. Entonces, lo que es susceptible de sacarse, tanto de la parte externa como la parte interna, es el agua que no está ligada. Porque el agua ligada es un agua que está ahí, inclusive tiene ciertos enlaces con algunas moléculas o células, o la misma agua dentro de las células del producto orgánico que estemos deshidratando. Entonces, todo eso, de alguna manera, condiciona el alcance del nivel de secado que podemos alcanzar. Bueno, joven, esto es el preámbulo del tema que nos va a ocupar las 3 semanas que entran. Las siguientes 3 semanas, sí, 9, 10 y 11. Entonces, si se arrepienten, mañana me dicen que queda el examen el sábado. Se los pongo. Si no, se mantienen,
pensamos en que les voy a poner el examen segundo parcial el siguiente sábado, de este sábado de noche. Entonces, ahorita terminando la clase, les voy a mandar la invitación para mañana para que no se me olvide. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, doctor, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues pónganos, los que no hayan hecho el problema, por favor, háganlo. Sigan el caminito. Para el examen, entiendan bien los 4 o 5 ejemplos que vimos de enfriamiento de agua, humidificación, deshumidificación. Con eso es más que suficiente. Una vez que ustedes definen las propiedades que van a manejar del sistema, que manejen bien su carta psicométrica, lo demás es puro análisis geométrico. Agarrar la curva, y establecer la línea de operación, calcular las entalpías o calcular el contenido de humedad en base a la trayectoria que sigue el gas cuando se está humidificando, en fin. ¿Sí? Van a ver que este tema de secado también continúa apoyándose en la carta psicométrica para caracterizar el aire que vamos a estar metiendo tanto antes como después del secador. ¿Ok? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo aquí le paro. Profe, ¿me puede regalar 5 minutos de su tiempo ahorita? Sí. ¿Quién eres tú? Axel. Axel, vale. Profe, yo también, Ariadna. Bueno. Pues espérense a que se salgan sus compañeros. Luego, profe. Adelante. Hasta luego. Bye. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, maestro, gracias. Hasta luego, bye. Bueno, empezamos con Ariadna. Sí, profe. Bueno, a mí me quedó una duda sobre el examen porque estaba viendo el segundo ejercicio y según yo tengo los mismos datos, pero no sé cuál error. Ya de hecho le mandé correo. Sí, déjame checarlo porque he estado ahorita muy ocupado con unos documentos que quiero entregar, pero yo espero tenerla ya. Si está el correo, yo te contesto el correo. ¿Eres Ariadna qué? ¿Qué apellido? Cruz Martínez. Cruz, ok. Yo lo checo y te mando, te contesto por correo, ¿no? Y es que creo que al final, como calculé la entalpía de la alimentación, hubo una confusión con la de la salida de líquido. Bueno, pero estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Para la evaluación. Sí. Yo lo checo. Sí, gracias, profe. Ándale, hasta luego. Hasta luego. ¿Y tú, Axel, qué onda? Yo igual tengo una duda en el examen, profesor. Bueno, para el problema 1, me parece que el inciso D lo tengo bien, pero no me puso nada de puntos. Y para el problema